Hola, bienvenidos a Transición 2030. Mi nombre es Luciana Arias y hoy vamos a estar hablando sobre los biocombustibles, una alternativa renovable para la energía global. ¿Qué son? ¿Qué situación hay respecto de los biocombustibles en la Argentina? ¿Cuáles son los insumos posibles? Tenemos soja, tenemos maíz, tenemos también caña de azúcar. ¿Esto se usa y de qué manera? Te los vamos a estar contando durante el programa. Estamos sumergidos en una emergencia climática global. Los efectos del cambio climático son innegables. Seguimos acá en la cumbre climática mundial en Dubái. El cambio climático ya está en la actualidad y lo vemos con las 9 olas de calor que tuvimos en el último verano. En el futuro va a ser aún peor si hoy en día no se toman esas decisiones correctas. Have language on fossil fuel in our final agreement for the first time ever. Nuclear energy is low level radioactivity. It's not dangerous. Nuestro país cuenta con un gran potencial para la transición energética. Tenemos una de las reservas más importantes de litio del mundo, grandes extensiones para energía eólica y solar, caudalosos ríos y lagos para la actividad hidroeléctrica y un reservorio de gas para abastecerse y exportar. Vaca muerta. Vaca muerta. Vaca muerta. Vaca muerta. Vaca muerta. El desafío está a la vista y la necesidad es urgente. El futuro es nuestro y debe ser sustentable. Los biocombustibles son centrales en la transición energética de cara a 2030 y de esto vamos a estar hablando con nuestro primer invitado del programa, Marcelo Cuesniers, presidente de CASFER, la Cámara Santafesina de Energías Renovables, también director de WL Bioenergía Sociedad Anónima e integrante de la Comisión Directiva de la Unión Industrial de Santa Fe. Marcelo, gracias por estar. Primero que nada, lo básico, para aquella persona que no sepa qué son los biocombustibles. ¿Qué son? Bueno, los biocombustibles son combustibles de origen renovable que tiene que ver fundamentalmente con la materia prima con la que se hace estos combustibles, que se diferencian específicamente del combustible fósil porque utilizan o plantas o residuos para su elaboración, ahorrando así en el ciclo de vida de estos productos y en la quema un carbono neutral que lo lleva a ser totalmente amigables con el medio ambiente. Recordemos qué es carbono neutral. Carbono neutral es lo que las plantas, el CO2 que las plantas van absorbiendo durante su ciclo de vida. O sea, el dióxido de carbono. El dióxido de carbono. Después, a la hora de quemarlo, eso tiene un efecto totalmente neutro. Se compensa. Exactamente. Entonces, bueno, vos pensás que cuando vos estás quemando petróleo o incluso gas, fósiles, estás quemando todo lo que se acumuló durante miles de años en un ratito. Entonces, ahí hay un desbalance en ese equilibrio del CO2 y queda totalmente contaminante. ¿Cuáles son los posibles biocombustibles que existen en el mercado? Bueno, hoy en Argentina fundamentalmente está el biodiesel y el bioetanol, también a nivel mundial, y el tema del SAF, que es el combustible de aviación. Bueno, la Argentina ha sido pionera en emitir una ley, que fue la ley 26.093, que reguló la producción y el uso de los biocombustibles, una ley que era una ley de avanzada, que se creó en el 2006, que tuvo 15 años de vigencia y que, bueno, en el 2021 se optó por una ley diferente, donde el corte obligatorio, esto quiere decir las mezclas, un poco para explicarle a la gente también, ¿no?, que dentro de la chata, decimos nosotros, del camión, del colectivo, cuando va a cargar al surtidor, sí, en el caso del biodiesel, tiene un porcentaje de mezcla con biocombustibles que es del 7,5%, o debiera ser por lo menos el 7,5%. ¿Y el resto qué es? Y en el caso de el resto es combustible fósil, es petróleo. O sea, vos tenés 92,5 de combustible fósil y el 7,5 de esa energía renovable que se genera en el suelo de la Argentina. O sea, no es 100% energía renovable. No, y tampoco es 100% energía contaminante, Bien. digamos. Tiene esa porción. Esa porción que ¿qué hace?
que ahorra gases de efecto invernadero a la atmósfera. Por eso nosotros decimos que los biocombustibles, tanto el biodiesel, como te lo dije recién, como el bioetanol, que el bioetanol se mezcla con las naftas llevan un 12% de bioetanol. Entonces, cuando también estás cargando nafta en el surtidor, en esa composición hay un 12% también que viene de la caña o del maíz, que también son biocombustibles y también ahorran gases de efecto invernadero a la atmósfera. Entonces, nosotros agradecemos estas participaciones en este programa tan importante porque queremos hacer escuela, queremos hacer docencia. Muchas veces la gente no sabe, ni el propio playero que te carga combustible en el tanque sabe qué es lo que está cargando. Y ahí hay un porcentaje muy importante que se genera en el suelo pampeano, en Buenos Aires, en Santa Fe, en Córdoba, en Tucumán, en La Pampa, ¿sí? Y que no es una industria extractivista como puede ser el petróleo o puede ser el gas. Es una industria productiva. Esa producción genera valor agregado, ahorra divisas porque la Argentina es un importador neto de combustibles fósiles. Y nosotros tenemos la materia prima, en este caso, para obviamente poder producir, justamente estos insumos. Justamente, nosotros decimos que es una ecuación de ganar-ganar. ¿Por qué? El famoso win-win. Win-win. ¿Por qué? Porque industrializa la ruralidad, le da valor agregado a la cadena sojera. Si nosotros miramos el mapa de la Argentina, en donde están radicadas las plantas estas, fueron pensadas, ¿sí? para provocar el arraigo rural. En lugares donde no se puede instalar otra industria, hay una planta de biodiesel. O sea, que también incide en la cuestión social, evitando las migraciones, por ejemplo. Totalmente. Generando trabajo local. Ese arraigo rural es el que generan estas industrias, que son de una alta demanda de mano de obra calificada, ¿sí? Porque hay un montón de procesos productivos que se van mejorando, que se van generando nueva tecnología, donde hay investigación y desarrollo de universidades. El ciclo, si vos ves el ciclo de valor agregado de la soja, desde que sale el poroto hasta que se carga el biodiesel en el tanque de cualquier vehículo, es realmente interesantísimo. ¿Y cómo es eso? O sea, realmente desde el poroto de soja pasa hasta lo que está en nuestro, o puede pasar desde lo que está, desde ahí hasta nuestro tanque de auto, pasa, de camión. Sí, eso ya está sucediendo. Es más, yo los invito a que vayan a ver, por ejemplo, bueno, la petrolera estatal que tenemos en la Argentina, hay unos stickers en el surtidor donde dice qué porcentaje de biodiesel y qué porcentaje de bioetanol estás cargando cuando estás cargando el tanque, cuando estás llenando el tanque. Ese poroto también en algún momento se charló o se habló, los detractores de un montón de mitos que se fueron derribando con respecto al biodiesel, que competía, por ejemplo, con el alimento. Sí, yo lo había leído eso y te quería preguntar en algún momento. Eso no es para nada así. Te doy un ejemplo. El mundo... Con el maíz, digamos, estaba la polémica en Brasil respecto del maíz. Vamos con la soja. Dale. La soja, ¿qué es lo que requiere el mundo? La harina de soja. ¿Para qué? Para los alimentos, para generar proteína animal. Sí. Si la soja... O sea, para darle de comer, por ejemplo, a los cerdos y exactamente. demás. Y además también hay gente que come. Sí, pero el volumen más importante, que es el que va para China, India y demás, se exporta. Esa harina de soja, como subproducto, saca lo que tiene que ver con el aceite. ¿Sí? En la ecuación económica de los grandes crushing de la Argentina, si no se vende el aceite, la ecuación económica de la proteína de soja o de la harina de soja no cierra. Entonces, ¿qué posibilidades tenemos? Ese aceite, agregarle valor. Y agregarle valor, el camino es indiscutiblemente generar energía renovable produciendo biodiesel de alta calidad. Tenemos en la Argentina una de las mayores capacidades instaladas del mundo. Hay 4 millones de toneladas de capacidad de generación de biodiesel. De esas 4 millones se utiliza solamente el 30% hoy. ¿Y el resto? Está parada las plantas. Entonces,
Hoy hablábamos antes del programa del tema digamos, de las realidades políticas. Hoy la Argentina lo que tiene que buscar es un nuevo marco normativo, ¿sí?, que regule, que cambie la ley 27.640, que es la ley que nos está hoy regulando la actividad y que la Secretaría de Energía de la Nación no está cumpliendo. Pero para ir hacia qué, ¿cuáles son las deficiencias de la legislación actual? Bueno, realmente es un corte que ha quedado muy bajo. Si vos tenés una capacidad instalada que no se está usando, tenés una falla en la legislación. Pero para entender, técnicamente se podría, digamos, cambiar, o sea, sustituir la cantidad de combustible fósil en la mezcla, ¿no? Bueno. Por este otro combustible. Mira, hay experiencias en la provincia de Santa Fe de colectivos con biodiesel al 100. Experiencia, o sea, esto sí sería 100%. 100% de biodiesel. Hoy hablábamos también de la transición 2030 y cómo se va corriendo la frontera, 2030, 2050. Nosotros tenemos un país enorme. La ventaja del biodiesel es que no hay que cambiar nada, no hay que cambiar estaciones de servicio, porque se puede cargar biodiesel en las estaciones existentes, no hay que cambiar los motores. El motor de combustión interna que tiene que ver con diésel puede funcionar perfectamente al 100% de biodiesel. Eso, por ejemplo, para los colectivos. ¿Los colectivos? Los que funcionan a diésel. Bueno, nosotros tenemos los camiones de la planta funcionan a 100% de biodiesel. Perdón la ignorancia, ¿el diésel y el biodiesel funcionan, o sea, pueden intercambiar el combustible? Totalmente. Las experiencias que tenemos con el B100, en el caso de los colectivos, vos viste cuando pasa un colectivo acá, Capital, que estás parado que estás en la parada. Ya estoy viendo el humo. Estás viendo el humo, bueno. Cargale 100% de biodiesel y no vas a sentir olor, vas a sentir un poquito olor a frito nomás. Pero nada más, no contamina. Es como una freidora. Exacto, ahorra entre el 70 y el 80% de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Claro, es mucha. Es mucha diferencia, es mucha diferencia. Realmente no alcanza un solo programa, como decimos nosotros, para explicar las bondades que tenemos con el biodiesel. Tenemos que ir hacia una transición energética como está apuntando Brasil. Brasil hoy, mientras nosotros estamos hablando acá, de que el corte del 7,5, la mezcla del 7,5, la Secretaría de Energía todavía no la está haciendo cumplir, en Brasil ya es el 15% en el biodiesel. Cuando decís no la está haciendo cumplir, ¿qué quiere decir? ¿Que no está controlando? ¿Eso de quién depende? Bueno, la Secretaría de Energía tiene el poder de policía para controlar que la ley se cumpla. Que esta ley que nosotros decimos que ya hay que cambiarla porque porque si la ley no se cumple, evidentemente algún error hay. Si las capacidades productivas de las plantas están paradas, si nosotros tenemos una planta que trabaja 15 días y los otros 15 días hay que apagarla, quiere decir que esa ley ha quedado en desuso. Si miramos a nuestro principal socio comercial del Mercosur, que es Brasil, nos damos cuenta de que tiene un horizonte, habla de una ley de combustibles del futuro, impone al biodiesel y al bioetanol con cortes que llegan al 20%, B20 obligatorio, en el 2030. El 2030 está acá nomás. Sí, claro. Y ni hablar del bioetanol. Hoy el bioetanol en la Argentina es 12%. En Brasil, ¿sabes cuánto es? 27%. ¿Y a cuánto lo quieren llevar en 2030? A 40% con los motores flex. Mirá, te voy a dar un ejemplo. ¿Qué es el bioetanol antes de seguir? El bioetanol está hecho con, es el bioetanol de caña o el bioetanol de maíz. Y es el que se puede mezclar con las naftas. Acordate, tenemos naftas y tenemos el gasoil. ¿Sí? Motores gasoleros van gasoil, motores nafteros van nafta. En la nafta se mezcla un 12% con bioetanol de caña y de maíz. Que podría ser más el porcentaje. Brasil está pensando en un 40% en el 2030. Nosotros hoy tenemos un 12% y Brasil ya tiene un 27%. Entonces, realmente a veces, bueno, también hablamos ahora de todo el tema del cambio climático que se volvió a poner en la palestra con la tragedia terrible de Bahía Blanca. Nosotros en la provincia de Santa Fe, en el año 2003, también tuvimos una tragedia terrible. Las quemas, los incendios, la sequía. Creo que informes por parte de los del Comité de Expertos de Cambio Climático que dicen que no solamente lo que pasó en Bahía Blanca podría volver a la provincia de Buenos Aires,
podría repetirse en Santa Fe, en Misiones, digo. Por eso, en esto creo que el gobierno nacional va a ser pragmático, entendemos nosotros, tiene que ser pragmático y mirar lo que hace el mundo. Si el mundo está apuntando a los biocombustibles como combustibles de transición, hasta ver qué otras posibilidades hay, pero creemos nosotros firmemente que el biodiesel en particular, que puedo hablar por la Cámara que represento, es la solución definitiva sobre todas las cadenas logísticas. Porque nosotros tenemos un país enorme. Hicimos un cálculo para convertir todos los vehículos de logística a o eléctricos o algún otro tipo de... Y se requieren miles de millones de dólares, es imposible. Y nosotros hoy, cambiando 2 filtros en los motores más antiguos, cargando biodiesel al 100%, resolvemos la situación. Entonces... Es mucho más económica la ecuación. Claro, ¿viste? El sentido común, el menos común de los sentidos. No estamos mirando las potencialidades que tiene la industria del biodiesel en la Argentina. Tampoco las del bioetanol, ¿no? Pero bueno, bioetanol, como el tema de la caña, ¿sí? Si no se destina a producción de bioetanol, con el tema del azúcar cada vez se viene degradando más, ¿sí? Pero también... ¿Por qué? ¿Por qué es eso? Y porque el consumo de azúcar en el mundo y va bajando. Entonces, tiene una salida tal vez un poquito más económica, ¿sí? De viabilidad económica, de viabilidad financiera. De hecho, bueno, Brasil es uno de los principales productores de bioetanol del mundo. O sea, ¿querés decir que, digamos, ante un consumo que va mermando respecto de comer azúcar, se use esa misma caña para esta otra función que además repercute en la cuestión vinculada con la transición energética? Mirá, Luciana, el tema es así. Nosotros decimos, para brevemente, en momentos donde no hubo gasoil en la Argentina, sí, se aumentó el corte de biodiesel. El biodiesel salió a bancar la parada logística porque no había, con el tema de la guerra de Ucrania, que no teníamos divisa y demás, el que salió a aportar para que los camiones sigan circulando fue el sector del biodiesel. No solo las pymes, sino también los grandes crashing que están en Rosario, ¿sí? Porque recordá cómo está separada esa... ¿Cómo es ese mapa? Ese mapa. El mapa es así. Las pymes, que somos 27 en la Argentina, tenemos destinado el mercado interno a la mezcla esa del 7,5 que te explicaba hoy. El resto, grandes crashing, Bunge, Cargill, Renova, ellos tienen destinado el mercado externo por esta ley, ¿sí? Entonces, ¿nosotros qué decimos? El mercado externo se cerró para estas plantas y las plantas están paradas. Busquemos un proyecto de ley que ya está presentado en el Congreso, no hay que inventar nada, el proyecto de ley de las provincias de la Liga Bioenergética, que integre a estas plantas también al mercado interno. Y también las petroleras, ¿por qué? Porque las petroleras se están quedando sin su negocio. Es lógico que quieran intervenir digamos, en los combustibles de transición. Entonces, hay que abrir el mercado. Nosotros en eso estamos totalmente convencidos que hay que mirar al futuro en esto. ¿Por qué? Porque se juega no solo el clima, no solo la economía de la Argentina, sino también el futuro de nuestros hijos. Entonces nosotros entendemos que con ese mapa completo, petroleras, grandes exportadoras y las pymes, se puede armar un esquema para trabajar para adelante. Está el proyecto, esperemos que el gobierno nacional le haga las reformas que tenga que hacer, pero que caminemos en ese sentido y que aumentemos el corte, que aumentemos las mezclas, que apuntemos como hace Estados Unidos, como hace Brasil. ¿Estados Unidos cómo es la situación respecto a esto? Bueno, Estados Unidos tiene liberado el mercado, pero vos hoy te tomás el tren que va de Miami a Orlando y tenés la oportunidad de tomarte un tren, un Green Line,
que está alimentado con biocombustible. Entonces también se le da la oportunidad al consumidor de saber si quiere contaminar o no. Entonces hoy vos la oferta... Y además, frente a un público que en muchos casos tiene esta inquietud, ¿no? Sí. Por ejemplo, el público europeo. ¿Ahí qué pasa con esto? Bueno, Europa, a ver, nosotros somos muy competitivos con respecto a la producción de biodiesel. ¿Podríamos llegar a, perdón que te interrumpa, Sí. pero ¿podríamos llegar a exportar incluso? Bueno, se exportó muchos años a Europa y a Estados Unidos, Pero digo, ¿qué hoy pasa? en día. Sí. Hay un cupo que se está exportando a Europa y está cerrado el cupo a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque éramos tan competitivos en precio que no solo Trump puso y mantuvo los aranceles al biodiesel argentino, sino ahí tenés un canal enorme, pero si también lo podemos usar en el mercado interno y aumentar los cortes en el mercado interno. Entonces, ese ahorro de divisas que nosotros tendríamos si usáramos el biodiesel en reemplazo del gasoil importado, son dólares que la Argentina necesita y no tenemos que buscar en el FMI. Tenés esa ventaja, tenés la ventaja de generar empleo, de que estas plantas trabajen en vez de al 30, al 40 o al 50% como están trabajando ahora, que trabajen al 100% de la capacidad productiva, que generen nuevos negocios. ¿Por qué? Te doy un ejemplo, nosotros en la planta nuestra hoy estamos trabajando con un desarrollo también de investigación hecho con científicos locales, de producción de oleínas de origen vegetal que tienen que ver con materias primas de desecho de la industria del biodiesel, y con eso podemos hacer combustibles de segunda y también de tercera generación. O sea, transformar esos desechos, esa basura, en más combustible, en más biodiesel. Digo, las posibilidades son infinitas y no tenemos que dejar de decirlo, cuidando el medio ambiente, porque ese es el objetivo final de, digamos, de todas nuestras producciones que son sustentables. Marcelo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, muy clara amable. explicación, gracias. Gracias. Seguimos así. Pero hay otras formas de energías renovables, entre ellas la energía solar. Y vamos a hablar de eso y también de la energía eólica con Martín D'Apelo, que es socio fundador de On Networking y miembro de la comisión directiva de CADER, que es justamente la organización que vincula y que lleva adelante este tipo de trabajos, y también con Marcelo Álvarez, que es coordinador del Comité Solar de CADER y miembro actual de la comisión directiva, ex presidente por 3 mandatos y cofundador de esta misma coalición, digamos, de esta misma Cámara. Bueno, primero, ¿cómo estamos en energía solar aquí en la Argentina? Ana, gracias por la invitación. A ver, la energía solar viene creciendo año tras año, a buen ritmo, pero decimos en Argentina no todavía al ritmo que está pasando en la región, ¿no? Venimos creciendo año tras año, pero cuando analizamos Chile, Brasil, cómo han crecido estos últimos años, todavía nos falta acelerar un poquito. Por lo cual, a ver, ahora se está dando un escenario, o sea, muy bueno para las energías renovables, porque la quita de subsidios, el aumento de tarifas, la baja de costos de los componentes por la eliminación de barreras para la importación y el acceso a financiamiento con mayor plazo nos está poniendo otra vez en un terreno muy favorable para que esto empiece a crecer al mismo ritmo que tiene la región. Un comentario complementario, a veces Sí. ayuda al televidente no experto, es cuando vas en la ruta no sabes si vas rápido o lento, sino ves en función de qué te estás moviendo, ¿no? Tenés que tener una referencia. Una referencia, y esa referencia es vamos más rápido que nunca antes y vamos mucho más lento de lo que deberíamos. O sea, si queremos alcanzar los objetivos de descarbonización 2050 y queremos no tener problemas irreversibles para el clima, vamos mucho más lento de lo que deberíamos ir según todos los estudios. Vamos mucho más rápido que antes y eso es un desafío porque cuando vas más rápido que nunca antes, la sensación de la política, del mercado, de los actores, es estamos yendo a la velocidad que deberíamos ir. Bueno, estamos mucho más lento que lo que deberíamos ir. Todos los números internacionales y locales lo muestran. Además, Argentina
está en términos relativos más lento que los países de la región. Más lento que los países de la región. Sí, dependiendo de la media de la región, ¿no? Está mucho más lento que Brasil, Chile, Colombia, México. Está bien, bueno, son, digamos, los referentes, si se quiere, que además generan, estimo que Brasil, por un lado, debe ir mucho más rápido en la transición, pero además debe generar seguramente una gran cantidad de efecto invernadero, de gases de efecto invernadero. Tiene mucho más renovable la matriz Brasil que nosotros, porque tiene mucha hidroeléctrica. Claro. Es otra discusión el impacto de la hidroeléctrica de las grandes represas, pero ya las tiene construidas. Y nosotros tenemos una matriz en términos de emisiones 60% por arriba de la media de América Latina per cápita. 60% por arriba sobre. por la media de América Latina per cápita. En términos absolutos no movemos la aguja, somos el 0,7% de las emisiones globales. No tenemos ni, para empezar, ni con los países industrializados, ni que hablar con China y Estados Unidos, los principales emisores. Pero en términos relativos con América Latina estamos 60% arriba del promedio. Esto puede parecer abstracto, pero las barreras pararancelarias que van a tener el comercio internacional en la Unión Europea, la huella de carbono ya está vigente este año. Y la intensidad energética que es, suponete que construyera copas, ¿sí? Y las copas de agua las quiero exportar, me van a medir cuántas unidades de energía consumo para producir la misma copa que Corea, que Uruguay, que Japón. Si soy ineficiente en términos de emisión de la copa, no solamente de la huella de carbono que me mide cuán sucio soy, la intensidad energética me mide cuán eficiente soy. Esas dos barreras pararancelarias, la huella de carbono y la intensidad energética, van a ser una barrera para las exportaciones primarias y secundarias de Argentina cuando compita con los compañeros de la región. Claro, porque hoy en día, por lo menos desde Europa, como bien decís, ¿no? Entiendo que son los que más están poniendo el foco en, por ejemplo, hacer un tracking de esta huella de carbono, no solamente en lo que tiene que ver con el transporte de energía o de cualquier otro bien o servicio, sino también de cómo se genera eso, ¿no? De cómo se produce, ya sea un bien, ya sea un servicio. ¿Cómo estamos en la Argentina respecto de esto? Por ejemplo, no sé, a la hora de pensar la producción de cualquier cuestión que vayamos a querer exportar, y si esto tiene algún tipo de impacto luego a la hora de ser o no ser calificables para poder exportar. Sí, a ver, es importante dimensionar la huella que tiene un producto. Por lo general, en promedio, las emisiones por la fabricación de un producto representan el 25% y el otro 75% es toda la cadena de valor, ¿no? Con lo cual, a veces uno dice, bueno, tal fábrica está funcionando 100% con energía renovable. Bueno, eso garantiza, digamos, energía limpia para el 25% del producto que llegó a tu mano. Claro, pero para que llegue a tu mano, para que llegue a tu mano, pasaron un montón de cosas. Pasan la logística, el flete, el repartidor, el negocio que lo vende y que tiene aire acondicionado en el shopping. Bueno, todo eso son el 75% de las emisiones de ese producto. Entonces, ahí es cuando tenemos que trabajar en desarrollar toda esa cadena de valor con eficiencia energética y con energías renovables. Y cuando hablamos de cómo estamos atrasados en la región, una comparación que siempre hacemos, Brasil tiene ya 3.200.000 usuarios de generación distribuida. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene 3.200.000 casas o empresas o industrias que tienen sus propios paneles solares generando energía. Y en Argentina, si sumamos todo lo que está bajo la ley nacional y Santa Fe, que adhirió hace poco pero tenía su ley propia, estamos alrededor de los 3.500 usuarios. O sea, bueno, hay una diferencia de escala en la población, ¿no? Sí, pero 3 o 4 veces, no 1000. Uno puede decir, bueno, el PBI brasilero, el tamaño de la economía, 4 veces. No puede ser nunca que haya 3.200.000 y 3.500 en Argentina nada más. Eso yo lo veo como una oportunidad. Si bien uno dice, bueno, es súper poco, quiere decir que si nosotros logramos acomodar las variables económicas, que en los últimos años teníamos el problema de la inflación, las tarifas subsidiadas, si lográramos acomodar esas variables, la oportunidad es esa. ¿Y qué falta? Financiamiento adecuado, capacidad de transporte en el sistema interconectado nacional de transporte de la red eléctrica. A ver, ¿cómo y sería mejora eso? del marco regulatorio. Son las 3 principales barreras. Te doy, si querés, te doy cada Dale, una. para entenderla, decís, lo primero es financiamiento. ¿Eso de dónde podría venir? ¿Podría venir, por ejemplo, de crédito externo? Debería venir de financiamiento climático. Nosotros estamos impulsando en la Cámara una ley de transición energética que tiene 7 capítulos. Uno es de renovables puro y exclusivamente.
otro de movilidad sustentable, otro de hidrógeno, otro de uso racional de la energía, otro de infraestructura de redes, otro de financiamiento y otro de cómo es la cola de oil and gas hasta la descarbonización. Cada uno de esos capítulos podría ser una ley per se, pero el conjunto de los 7 es una ley de transición que lo que muestra es tratar de tener una hoja de ruta hacia el mundo, de que además de los NDC, de nuestro compromiso nacional determinado, nosotros vamos a hacer una penetración de renovables superior que a nosotros nos genera más empleo, nos baja el precio de la energía y nos descarboniza la matriz, al mismo tiempo que tenemos más financiamiento externo a tasa adecuada y periodo de repago adecuado. ¿Por qué digo esto? Hay un estudio de Naciones Unidas para el Desarrollo que comparó para Argentina, un país productor de gas, 3 escenarios distintos. Un escenario tendencial, sigo haciendo lo mismo que ahora hasta 2050, un escenario intensivo en gas, reemplazo todo lo que puedo por gas, y otro escenario intensivo en renovables. No excluyente, ¿no? Cuando el del gas comparte de renovables, porque no todo se puede hacer con gas, y el de renovables comparte de gas, porque no todo se puede hacer con renovables. Números muy gruesos de los hallazgos del estudio, que tiene 1 año y medio de antigüedad, renovables es 10 veces más limpio en términos de descarbonización que el gas. 6% del gas, 59% respecto del tendencial, las reducciones de gases termoactivos de carbono, el gas respecto a renovables, o sea, renovables 10 veces más limpio. Pero las otras dos son más contraintuitivas, porque que era más limpio renovables que el gas lo sabíamos todos, lo que faltaba cuantificarlo en el caso de Argentina. Renovables genera compuestos de trabajo de aquí a 2050 sin cadena de valor local, 139.000 puestos de trabajo. Con cadena de valor local parcial, 145.000. ¿Qué sería con y sin cadena de ¿Compro valor todo local? de afuera y solamente construyo acá? Sí. ¿O compro algo de afuera, la mitad, el 40%, el 60%, dependiendo de la tecnología? Paneles y el resto solares. Paneles solares, por ejemplo, una planta solar, los paneles, los inversores y los trackers, los seguidores, en general son importados. Todo el resto, los cables, los seccionadores, la puesta a tierra, el transformador, la estación transformadora en general, el monitoreo, todo eso es local. O sea, todo eso genera mano de obra local, gente investigando local. De vuelta, genera 10 veces... Una sinergia. Genera 10 veces más empleo que el gas, que genera 13.000 puestos a 2030 y después se ameseta. Y por último, y en general lo más importante para el establishment de la energía en Argentina, es el escenario tendencial entre CAPEX y OPEX, entre la inversión inicial y la operación y mantenimiento, demanda 261.000 millones de dólares para el sector energético de aquí a 2050. El escenario del gas ahorra 9.000 de esos 261.000 millones de dólares y el escenario de renovables ahorra 31.000. La conclusión es, renovables no solamente es más limpia, sino que genera más empleo y es más barata. La pregunta que podrías hacerme obvia es, entonces, ¿por qué no vamos más rápido? Y era lo que te iba a preguntar. Bueno, es que toda esta explicación salió de la tasa de interés. Para que ese estudio sea cierta, la tasa de interés de Argentina tiene que ser similar a la de Chile o Brasil, no la de Noruega. Argentina hoy se financia, después, ¿cuál es el track record de Argentina en términos de financiamiento internacional? Alcohólico en recuperación con el codo en la barra, ¿no? ¿Quién nos cree? Ahora, si tuviéramos la tasa de Chile, nosotros hoy estamos entre 2 y 3 veces la tasa de Chile. Si tuviéramos la tasa de Chile para financiar estos mismos proyectos, los mismos bancos en un país y en otro tienen casi... ¿A cuánto le dan a Chile y cuánto nos dan a nosotros? 2,5-3% en Chile, dependiendo del proyecto, las condiciones de borde y el off-taker, el tomador del crédito, y en Argentina entre 8 y 9. Entonces, dependiendo, y después el periodo de repago, ¿no? Que es otro tema, claro. La tasa y la cantidad de años. Argentina, con eso, podría tener acceso al financiamiento climático si muestra una ley con una hoja de ruta que Argentina... Ponerle que para salir de la grieta política de la discusión respecto del cambio climático, sí creo que es de origen antropogénico, ¿no? Yo creo que la ciencia ya definió ese partido hace rato. Pero para no entrar en esa discusión, si no lo haces por responsabilidad transgeneracional, hacelo porque es negocio. O sea, hoy podés generar una brecha de inversión para Argentina, de abaratamiento del costo de la energía, de generación de empleo y de mitigar el efecto que van a tener las barreras arancelarias contadas hace unos minutos. Todo eso generando una hoja de ruta con la ley de transición. Ahora estamos yendo a un mundo donde se consume cada vez más cantidad de energía, o sea, se necesita cada vez más cantidad de energía. En la Argentina, ¿hay posibilidad de generar
toda esta demanda, o sea, para darle, digamos, espacio a toda esta demanda a través de las renovables? Mira, Argentina hace poquitos días, en febrero, tuvo el récord de demanda energética. Uno de los días de ola de calor superó los 30.000 megawatts de potencia, fueron 30.240, que ese fue nuestro récord. Después, hace también unos pocos días, salió una nota de Elon Musk diciendo que la humanidad va hacia una sequía energética. Exacto, por eso te lo preguntaba, a propósito de ese comentario. Fue una de Elon nota Musk, que hizo mucho ruido, digamos, en los medios. porque habló de eso, ¿no? De sequía energética. Tal cual, lo define de esa forma, y cuando uno analiza los más de 200 años de revoluciones industriales, cómo viene creciendo a pasos agigantados el uso de energía en el mundo. O sea, que el crecimiento de la energía va de la mano del crecimiento de la población, que ya somos 8.000 millones de personas en el planeta, y de la industrialización y del uso de las tecnologías. La aparición de la inteligencia artificial, o sea, está multiplicando, digamos, el ritmo de necesidad de servidores y de consumo de mayor energía. Con lo cual, va a ser un problema, un cuello de botella, o sea, básicamente en lo que es expansión de redes de alta tensión. Hoy en Argentina, para que se siga, digamos, desarrollando tanto las energías renovables como cualquier otra fuente de energía, necesitas una inversión muy importante en redes de alta tensión, que no son obras que se hagan de un día para el otro, ¿no? Entonces, ahí ya tenés un cuello de botella. Y después lo que tenemos que, creo que pensar es en una transición energética pensando de a 50 años para adelante, con todas estas tecnologías que surgieron, que las renovables no son una alternativa, porque ya son una energía, digamos, que tiene un porcentaje de participación muy importante. Claro, ya tiene una cuota asignada, se podría ampliar, pero digo que ya es una realidad. Ya no son un actor de reparto, digamos, son un actor principal en la matriz energética mundial. Ahora, tenemos que pensar para adelante con aplicaciones de acá a 50 años. ¿Y qué quiere hacer Argentina de acá a 50 años en cuanto a ser exportador de energía? ¿Y podríamos? Sí, claramente. se podría. No solamente como se origina una alternativa, sino que ya hoy son el camino. El 16% de la energía eléctrica hoy en Argentina es renovable y podría mejorarse mucho esa penetración con los mencionados antes, infraestructura eléctrica y financiamiento. ¿Ese 16% cómo está compuesto? 75% de energía eólica, 20% solar y 5% bioenergía, redondeándote los números, ¿no? Bioenergía. Sí. ¿Y la hidroeléctrica? ¿Tiene algún la hidroeléctrica tipo de... no está contada en renovable cuando es de gran escala. Cuando ella es Ciretá, sí, no está contada como renovable porque tiene un impacto en la construcción. Es contada como renovable cuando es de paso y de menos de 50 megas de potencia. Es arbitrario lo que Naciones Unidas determina, porque hay algunas centrales de 55 megas que son más sostenibles que otras de 30, pero tiene que ver con la condición de Naciones Unidas para considerar renovable o no y financiable o no los proyectos. Hay mucha polémica respecto de imagino hidroeléctrica. que tiene que ver con el impacto ambiental que genera, ¿no? La construcción. Exacto. Y el embalse artificial. Cuando es de paso, el impacto es mucho menor que cuando tenés un embalse. Cuando es de paso quiere decir que justo ahí había un cauce de río y entonces ahí pusieron las turbinas y demás. En cambio, cuando se construye y se inunda una zona, el impacto en la biodiversidad y demás es mucho mayor, entonces es lo que no se considera como renovable. Exactamente, es así. Hay muchas, tanto del lado chileno como del lado argentino, muchas microturbinas y picoturbinas, que son turbinas chiquititas que se ponen en el arroyo y generan energía a partir del paso del arroyo. Y respecto de la energía solar, que bueno, que es un poco el expertise de los dos, ¿en qué situación estamos en la Argentina? A ver, va a crecer mucho, el RIGI va a tener un impacto en el mundo de la minería muy fuerte y la mayoría de los proyectos mineros para ser trazables, o sea, para poder vender el producto, el mineral o el metal que quieran exportar, le van a contar las costillas de la huella de carbono que tiene, entonces van a buscar renovables, no solamente por una cuestión económica, que es más barata, no solamente por una cuestión de localización, algunos están muy aislados de la red, están muy lejos y tienen que hacer sistemas off-grid, o sea, no conectados, sino por la trazabilidad del producto que van a vender. Entonces va a haber un efecto sobre la demanda de renovables en Argentina con el RIGI que va a ser significativamente más alto. La transformación del mercado eléctrico se va a contractualizar buena parte de la demanda, hoy hasta
está en discusión, el gobierno dio un paso hacia la contractualización de la demanda y a que Camesa ya no sea más quien compra toda la energía eléctrica y vende toda la energía eléctrica en Argentina. Esto es muy técnico, lo que va a permitir es que el privado A le compra al privado B mediante un contrato energía eléctrica renovable o no renovable. De todo este cambio va a ser que un sector muy importante de la industria compre renovable porque es más barata. Entonces, entre el movimiento minero y el movimiento de la contractualización de la demanda, renovables va a crecer mucho y la generación distribuida, industrial y residencial, con el sinceramiento de las tarifas, sobre todo en el área metropolitana de Buenos Aires, también va a crecer mucho. Esa es la parte de la buena noticia, la parte de donde necesitaríamos otra condición de borde para poder aprovechar el momento. ¿Qué es otra condición de borde? El financiamiento, que el financiamiento sea el adecuado. Bien. Sí, hoy lo importante es que tanto para las industrias, comercios o residencial, la energía, en el caso solar, es mucho más barata que la energía que se está comprando a la distribuidora. A ver, ¿eso es así? ¿Cómo es la proporción? Mirá, yo te cuento, en una instalación industrial, Sí. que puede ser de 200 kilos o a 300, cuando vos haces la cuenta final, vos estás congelando el precio de tu energía que vas a autogenerar por 25 años y lo estás congelando en un valor aproximado de $25 el megawatt hora. Y la que vos le estás comprando a la distribuidora, dependiendo de la ubicación del país donde estemos, porque también en Argentina varía mucho las tarifas, pero ronda entre 80 y 100. Entonces, vos estás congelando el precio de tu energía en pesos, porque hoy lo pagás en pesos, a 25 años, a $25 el megawatt hora, contra 100 que estás pagando hoy y que seguramente va a seguir aumentando, porque hoy el porcentaje de cobertura del sistema, o sea, la cobertura del sistema es lo que pagamos todos los usuarios respecto a lo que sale generar la energía. Claro, y la diferencia es el subsidio Hoy nacional. hoy está en un 80%, abajo del 80%. Para que eso llegue al 100%, falta que sigan aumentando las tarifas. En el sector industrial, que los subsidios explícitos directos, ¿no? Porque hay otros subsidios hundidos y costos hundidos no considerados, pero en el sector industrial los precios están más parecidos, pero así todo sigue siendo mucho más barato cualquiera de las renovables que lo que desplaza de fósil. ¿Y ustedes ven interés en las industrias? ¿Los consultan, se acercan? ¿Qué les preguntan? Te puedo mostrar, perdón por la interrupción, pero te puedo contar una anécdota. Cuando se hizo la ley de renovables, que era básicamente un modelo de cuota con incentivos fiscales, o sea, no puedes tener menos de 8% de la matriz eléctrica en el 2016 hasta 20% este año, es una curva que por ley tiene Argentina. El temor de la Unión Industrial Argentina era: me van a encarecer la energía por un lujo europeo burgués, ¿sí? Básicamente dicho con palabras más, palabras menos. Sí. Y hoy todos los miembros de la UIA se pelean, o la mayoría, para no cuantificar a todos, por quién contrata más renovable porque es más barata. ¿Sí? El cambio de época es notable, o sea, ya todo el mundo del establishment sabe que renovable es barata. El tema es tener la capacidad de transporte disponible desde el nodo de inyección donde estoy generando hasta el nodo donde voy a tomar la energía, donde estoy consumiendo. Perdón si es una obviedad, pero ¿es la misma red la que transporta? ¿O hay que construir una red nueva para transportar esa energía? Hay que ampliar la existente, porque los principales factores de capacidad... Argentina tiene buenos recursos prácticamente en todo el mapa, por arriba de la media europea de lejos, tanto de solar como de eólica. Patagonia es conocida como Patagonia Saudita por el régimen de vientos que tiene Patagonia. Sí, vas por Neuquén y ves, ¿no?, los parques eólicos y son impactantes. Pero habrán visto las fotos, que muchas de las que ilustran el programa, de centrales offshore eólicas en el medio del mar. Europa tiene que ir a buscar el medio del mar lo que nosotros tenemos sobre camión. O sea, nos sale mucho más barata la inversión y la operación del mantenimiento que lo que tiene que hacer Europa buscando el lugar donde hay más vientos. Nosotros en Patagonia lo tenemos, digo Patagonia por decir lugar de mayor régimen, pero todo el país tiene buen régimen, hay que ver mapeo cada provincia. En solar, todo el país tiene buen recurso, muy por arriba de la media alemana, que fue el driver del mercado durante más de 20 años, pero Cuyo y NOAA tienen factores de capacidad que son de los mejores del mundo, como Australia, como Chile, como el suroeste de Estados Unidos. ¿Qué quiero decirte con esto? Que donde hay más recurso, la misma inversión inicial en CAPEX, en infraestructura, me da un flujo mayor, me da mayor rendimiento porque produzco más energía. Claro, y así se va amortizando. Y más rápido, o más ganancia, o precio más bajo, o las dos cosas. Eso respecto del tema más vinculado, bueno,
con las grandes industrias, que por ahí a los ciudadanos comunes y silvestres nos queda un poco lejos. ¿Y en casa qué se puede hacer? A ver, cualquier hogar puede, si tiene posibilidad en su techo, poner paneles solares, que la energía solar tiene una particularidad que para mí es fantástica. El mismo panel que se usa para el parque solar de Cauchari de 300 megas es el mismo panel que puedes poner en tu casa. Mismo. Eso no pasa con ninguna otra tecnología de generación de energía. Claro, con la turbina está difícil. Imagínate poner un aerogenerador en el patio de casa. Está difícil. Es muy difícil, pero el mismo panel es el que pones en una casa. Entonces, desde ahí, digamos que es una tecnología ya probada en todo el mundo. La energía solar es la que más creció en 2023 y es la energía solar que a lo largo de la historia de la humanidad creció más rápido de 100 terawatts hora a 1000, o sea que es la que está rompiendo todos los récords. En una casa se puede poner. ¿En tu casa la tenés? En mi casa no, porque vivo en un departamento, en edificio, pero te voy a dar una muy buena noticia. Dale. Salió la resolución que habilita a los parques solares comunitarios. ¿Qué quiere decir ¿cómo eso? es eso? Que nos podemos juntar todos los que estamos acá en el estudio, y podemos invertir en un parque solar en donde cada uno tenga una proporción, sin necesidad de que esté en mi propio techo. Entonces, yo que vivo en un departamento, en un edificio, que no tengo lugar en la terraza y la terraza no es mía, podría participar en un parque solar, tengo una proporción del parque relacionada con la energía que yo uso por mes, y todos los meses se me va a cargar en mi número de medidor la energía solar que generé en ese parque que está en algún lado. En alguno tiene que estar dentro de la misma red de concesión. O sea, si yo estoy, por ejemplo, en Edesur, bueno, tiene que estar dentro de Edesur. Pero eso, para mí, es fantástico porque es realmente la democratización de la energía. Porque yo puedo elegir tener energía renovable cuando no tengo lugar en el techo, cuando mi techo está afectado por sombras, cuando alquilo, y obviamente si voy a hacer una instalación que dura 25 años, si alquilo una casa, después no me la puedo llevar. Entonces, ya hay casos de parques comunitarios en Santa Fe, en Córdoba, que fueron las provincias pioneras. ¿Y cómo funciona? Espectacular, ¿Son de éxito? espectacular. Te doy caso, por ejemplo, Córdoba está trabajando en un caso donde los desarrolladores inmobiliarios, o sea, están haciendo que cada una de las unidades funcionales tenga su cuota de paneles solares en un parque. Entonces vos vas a ir a comprar un departamento y te van a decir, bueno, mira, este departamento tiene por 25 años tanto de energía que está en ese parque solar. Entonces, eso es una revolución y que creo revolución solar. Y que creo que se va a poder desarrollar en cada uno de los rincones del país. Querías agregar ahí. Aquí es muy novedoso, pero en muchos lugares los bancos te venden una cuota parte de un sistema que ya tienen en operación, y vos, no sé, vivís en el tercero F, no tenés ni fachada, ni sombra, ni terraza, ni nada, comprás la cuota parte del techo del estadio de fútbol, o haces con crowdfunding y pones un nuevo parque solar. O sea, ya está en fase comercial y la gente sabe y lo consume. Significa, digamos, más allá de esa inversión, significa que la energía que te llegue a tu casa va a provenir de eso. Vas a tener, digamos, la que vos generás, autoconsumís la mayor parte de lo producido, dependiendo de si estás en tu casa cuando estás generando, porque esto genera durante las horas de sol. Si estás en esas horas de sol en tu casa, vos autoconsumís todo lo producido y le vendés solamente a la red el eventual excedente que tengas, si estás generando de más. A la noche, por supuesto, como no vas a tener energía solar, vas a tomar de la red. Y lo que vas a hacer es pagar... ¿No se puede acumular la energía solar? Se puede, pero la batería te da independencia, pero es un costo adicional. En el futuro, a la vuelta de la esquina, 3 años, los sistemas van a ser... ¿Habrás visto los muros de Tesla? Porque está muy de moda, los muros de Tesla en Estados Unidos. Es una batería metido con un inversor de corriente metida dentro del muro. O sea, no es más que eso, es acumular la energía que te produce el techo para poder disponer de energía cuando vos quieras. Hoy, eso todavía tiene el paso a través de la batería, un sobrecosto que no es que no te haga competitivo. Haciendo la cuenta seriamente, sigue siendo más barato que la energía que desplaza. Pero para hacer la cuenta seriamente tenés que poner todos los números en la cuenta. Para darte un ejemplo, muchos lugares del país tienen motores de combustión interna metidos adentro de container para el pico de demanda del mediodía, la curva que llaman de Pato, el pico de demanda del mediodía, cortarlo con motores con generación térmica. Como si fuese un generador, pero en base a energía solar. Un generador metido, sin solar, térmico con diésel metido dentro de un container. Ese motor, el proveedor que me da ese motor,
me cobra reserva fría cuando está apagado y la generación cuando está funcionando. Me la cobra como demanda de punta, me la cobra lo más caro. Si yo desplazo eso con energía solar domiciliaria, con batería incluida, estoy ahorrando dinero. El tema es dónde se produce el ahorro. A veces se produce en la distribuidora, a veces se produce en el Estado, a veces se produce en el particular. Si vos juntás todo y haces un modelo para que el win-win de cada uno se ecualice, Coincida. básicamente de vuelta estás en el momento del financiamiento. Si tenés financiamiento barato, puedes hacer cualquier cosa. ¿Qué oportunidades hay para este 2025 respecto de las renovables? A ver, yo creo que el 2025 arrancó con un marco ideal que se dieron esta conjunción de financiamiento. Por ejemplo, el Banco Nación sacó una línea de financiación a 10 años para energía renovable distribuida, que es la primera vez que tenemos préstamos que superan el plazo de repago. O sea, la ecuación hace 1 año y medio era 20 años de repago o 15 años de repago, dependiendo de dónde estés, y créditos a 5 años. Hoy tenemos créditos a 10 años, el repago por las condiciones de mercado bajó a 5, entre 5 y 6 años, con lo cual, bueno, y las tarifas, o sea, el repago mejoró porque las tarifas aumentaron. Claro. Con lo cual estamos, por lo menos nosotros, estamos con muchísimo trabajo. Estoy bronceado no por estar de vacaciones, sino porque estamos desde enero arriba de los techos de las industrias instalando paneles solares. Y como te digo, es hoy la mejor oportunidad porque es la energía más barata. O sea, y te genera estabilidad en los costos. Saber que uno está congelando la energía por 25 años a un valor de $25 en megawatt hora contra 100 que está pagando con un futuro incierto, con una matriz energética argentina que depende de un 85% del precio del dólar, creo que es súper conveniente. Se cruzaron las dos curvas, ¿no? Bajó el precio de la tecnología, es una exponencial negativa para los que saben la curva del precio de solar, y subió por la caída de los subsidios el precio de la energía eléctrica. Esos dos cruces hacen que hoy casi en cualquier situación y en cualquier punto del país te sea más barato renovables que fósil. ¿Nos hace falta educación, cambiar un poco la cabeza? Porque la sensación es que todavía estamos como muy lejos, ¿no? Pero ustedes tienen información respecto de, no, esto es ahora, está sucediendo, hoy conviene. No, no es una cosa del futuro o de otros lugares. ¿Cómo se puede educar respecto de esto? ¿Cómo se puede hacer pedagogía respecto de esto? Mira, muy buena la pregunta, y de hecho en la Cámara el año pasado se creó el Comité de Educación, justamente para articular con todas las entidades académicas de distintos niveles, tanto de las secundarias técnicas, los técnicos, los terciarios y las universidades, porque este ritmo de crecimiento que nosotros vemos en el futuro inmediato necesita muchísima gente capacitada. Claro. De hecho, estamos también trabajando con el INTI en hacer un censo nacional de energías de renovables de la solar fotovoltaica para saber exactamente qué cantidad de empleo hay hoy en Argentina relacionado a la energía solar, la geolocalización, la participación de género, o sea, y qué necesitamos reforzar, porque tenemos que ver qué necesitamos. Muchos instaladores, necesitamos muchos técnicos, o necesitamos muchos ingenieros, o sea, en qué parte de la cadena de valor necesitamos reforzar. Pero sin dudas es una oportunidad de trabajo para futuro para todos. Martín te contestó desde la demanda de conocimiento de nuestro sector, y me parece que falta la parte de la demanda del conocimiento de la sociedad para catalizar el proceso. Sí. Ahí obviamente necesitamos educación toda la que podamos en todos los niveles para salir de las situaciones en las que nos metemos recurrentemente en Argentina. Hablando específicamente de energía renovable, el principal driver en todo el mundo es la cohesión económica. La gente, por convicción de un mundo mejor, más limpio, renovable y sostenible, toma decisiones, pero el sector que toma esas decisiones es despreciable respecto del que lo toma por economía. Si la potencial viene, o sea, la potencial fuerza viene desde el lado de me conviene más. Económicamente voy a pagar menos. Córdoba, que tuvo y tiene mucho menos subsidios en la tarifa, concentraba la mitad del mercado de energía distribuida en Argentina, básicamente porque tenía financiamiento de Bancor y tarifas que eran entre el doble y el triple de la tarifa del área metropolitana de Buenos Aires. Entonces, una lectura es: los cordobeses son extraordinariamente ecologistas. Otra lectura es: les sale mucho más barato.
¿sí? Y adivinen cuál cuál podría prima. ser parte y parte, podemos ser excluyentes, pero lo claro para mí es que cuando ahorra dinero para el que toma la decisión económica y hay financiamiento en pesos adecuado, el mercado se dispara. Breve, porque ya estamos cerrando el programa. ¿El grueso de los paneles vienen de China? Sí, no. Y si acá tenemos posibilidad de construir y si hoy en día se construye. El 95% de los paneles solares del mundo se construyen en China porque los países que iniciaron esta carrera cedieron el know-how en algún momento para optimizar costos. En Argentina existe una fábrica de paneles en San Juan, que es de la EPSE, que está pronto a entrar operativa. Igualmente, habría que analizar más en detalle si es una carrera tecnológica que valga la pena correr en función de los componentes que se pueden llegar a integrar acá a nivel nacional. Pero como decía Marcelo, hoy en una planta solar el 40% de los insumos pueden ser importados y el 60% puede llegar a ser nacional. Claro, 40-60, bueno, Tal cual. es una ecuación interesante. IRENA es la Agencia Internacional de Energía Renovable y hace estudios sobre generación de empleo y lo hace por tipo de fuente. Y la generación renovable en general y la solar fotovoltaica distribuida en particular es la que genera por unidad de potencia instalada más empleos. La discusión es cuánto de esos empleos es cadena de valor local donde se fabrica y cuánto de esos empleos es cadena de valor local donde se instala y se utiliza y se mantiene. Argentina tiene posibilidad de, en las distintas cadenas de valor, no da el tiempo para explicarlo, pero de eólica, de solar, de geotérmica, de bioenergías, tener entre el 50 y el 60% de la cadena de valor producida localmente. No podemos correr carreras que vamos a perder porque no tenemos... Hay que elegir las batallas. Hay que elegir las batallas y no poner barreras para el ingreso de la tecnología, sino incentivos para los productores locales alcancen el nivel de producción y competitividad de O sea, afuera. ir hacia una mirada más de aduanas verdes en ese sentido. Sí, además, mira, déjame agregar algo. Hemos estado ambos en China visitando fábricas de paneles solares y realmente no generan tanto puestos de trabajo porque hay un operario en el inicio de la máquina, 100 metros de línea de producción, a donde la máquina escupe paneles solares y hay otro operario al final. Claro. Con lo cual, la mayor fuente de trabajo es en todo lo que es el diseño, venta, instalación, mantenimiento, digamos, toda esa cadena de valor. Claro, Entonces, buscar lo complementario y no la competitividad en ese Tal sentido. ¿Cuánto sale un panel solar si queremos poner como usuarios domiciliarios? A ver, un panel individual hoy ronda los $100, un panel de 585 watts, en una instalación para un domicilio que puede rondar entre 3 y 5 kilowatts, estás hablando que puede costar entre 3.500 y $5.000. Y con eso podemos... Podés llegar a cubrir, a netear el 100% de tu demanda. Netear, o sea, no el autoconsumo, porque depende de los horarios. Bien. Pero eso a nivel residencial, una casa se puede cubrir con esos valores. Bien, o sea que una casa, por ejemplo, en las afueras, perfectamente, si hace la inversión inicial, puede subsistir de esa manera, puede evitar estar vinculada con la red eléctrica tradicional, Ojo, ¿o no? No, porque depende del tipo de sistema que pongas, te podés desconectar de la red o no. Necesitas almacenamiento para eso. Claro, tenés que tener capacidad de Y para darte un conservarlo. ejemplo de números que en general, o de vuelta a lo relativo con Brasil. Brasil tiene más de 1.100.000 empleados generados solamente de instaladores solares. Sí. ¿Sí? Y tiene... Instaladores solares, o sea, Sí. personas que van y te instalan en tu casa Exactamente. o en una Donde fábrica o lo sea. que fuera. Y tiene... Fuera. Y tiene...